Durante 8 semanas, el Museo de Bogotá habilitó sus salas digitales para la exposición No es la peste, la gripa de 1918 desde el presente, en la que se comenzó a analizar la pandemia que vivió la ciudad de Bogotá con la gripa española. Este ejercicio, que no es una comparación con la capital de aquellos días, es más bien una oportunidad para identificar los cambios de la ciudad, la diferencia sobre cómo afrontaron esta enfermedad los bogotanos de ese entonces y las similitudes con el caso actual. Lo que es importante entonces no es pensar en términos comparativos la ciudad, es pensar la ciudad en sí misma como ese escenario donde hay una gran concentración de personas. Entonces, llegan enfermedades como la gripa y como el COVID, cuya naturaleza es infecciosa y de un altísimo contagio, y encuentran en la ciudad el escenario ideal para su propagación. Por ejemplo, una de las piezas que usaron para la muestra fue una foto de la revista Cromos, edición número 138 del 2 de noviembre de 1918, con la que cuentan que en ese año también se suspendieron clases en colegios, se disminuyó la fuerza de trabajo por la enfermedad y la gente buscaba formas de protegerse del contagio en las calles. Según Andrés Suárez, director del Museo de Bogotá, la exposición se llamó No es la peste, gracias a una publicación de un periódico de aquel tiempo. El origen del título yace en una noticia que publicó un periódico bogotano el 31 de octubre de 1918. El titular va entre signos de admiración, es decir, es una exclamación, no es la peste. El contexto original de la noticia lo que buscaba era minimizar la gravedad de lo que estaba pasando con la gripa del 18. Lo paradójico es que el 31 de octubre de 1918 fue el pico de la pandemia de la gripa española en Bogotá, 198 muertos. Entonces recogimos ese titular para colocarlo a la exposición como nombre porque consideramos que era polémico, que era provocador y que sobre todo era llamativo. En un momento en el que cuando se inicia la pandemia teníamos expresiones de gobiernos en América que estaban negando y desafiando la pandemia y que hoy son los más afectados y los que han registrado la mayor letalidad. Quienes quieran acceder a la exposición pueden seguir las redes del Museo de Bogotá, Instagram, Facebook y Twitter, en donde encontrarán todas las salas digitales en las que se han expuesto fotos de archivo con las que se han contado qué ocurrió y cómo lo vivieron los habitantes de la ciudad. El principal objetivo de esta muestra es que las personas participen y vayan modificando los contenidos con sus reflexiones, preguntas y hasta críticas. Hay un imaginario común que esta exposición cuestiona: el papel de los museos como espacios para la contemplación presencial. Esa noción de museo se transforma con No es la peste. Además de que el museo no se visita de forma presencial, la dinámica invita a los que quieran verla que, además de espectadores, se conviertan en colaboradores. Es verdad que en los museos ha habido un énfasis en la contemplación y la mirada se ha privilegiado como la forma en que interactuamos con estas narrativas. Pero en el Museo de Bogotá estamos convencidos y le apostamos a generar diversas formas en las cuales nos podemos relacionar con el pasado, sabiendo que hay aprendizajes de ese pasado que no se extraen simplemente a partir de la contemplación, sino que requieren de la reflexión y de la conversación. En el Instagram del Museo de Bogotá, las salas se distribuyeron por medio de historias destacadas. Corazones caritativos, No lo pudimos imaginar y el microbio de la gripa son algunas de las divisiones por las que el espectador y futuro participante podrá ingresar para ver cómo eran las nociones de salud en los inicios del siglo XX, la infraestructura de servicios públicos y las percepciones que tenían los ciudadanos de la enfermedad.